directora de Fortalecimiento de Comunidades Educativas en Mexicanos Primero. Gracias por estar con nosotros, Laura, bienvenida. Hola Joely, buenas noches, muchas gracias. Un saludo para ti y para tu audiencia. 25% más o menos entonces de una mujer entre 15 y 19 años que ha tenido pareja está sufriendo violencia dentro de la misma. Así es, el dato es alarmante y ni siquiera estamos considerando edades más tempranas. O sea, el problema puede ser que empezó antes, pero tendemos un poco a decir, no, las niñas más pequeñas quizás no tienen pareja o no deberían tenerla y no estamos dándole la profundidad y el seguimiento en edades tempranas. La violencia machista y la violencia de pareja no empieza en los casos graves, no empieza en el feminicidio. Tristemente puede terminar ahí, pero hay muchos pasos antes, hay muchas señales tempranas que es necesario. Red flags, como se conoce ahora. Exacto. Perdóname, ¿te perdí, Joely? ¿Qué son las red flags como se conocen ahora, que incluso son virales, ¿no? Que te dicen, hey, ojo, si ves esto, es violencia. ¿Cómo cuáles, Laura? Así es. Nosotros generamos en el estudio, hicimos una herramienta probada con psicólogas mexicanas, psicólogas educativas, y lo que buscamos es identificar mucho antes de estas red flags o banderas rojas, en español sería, unas banderas amarillas, porque a veces hay que empezar mucho antes. Algunos ejemplos de banderas amarillas, por ejemplo, cuando te critica tu pareja, ¿no? O se burla de ti, de lo que dices, de lo que opinas, cuando te humilla, hace chistes o dice, ay, pero es broma. Cuando critica tu apariencia física y entonces te dice, ay, has subido de peso, ¿no? Esos son primeros signos tempranos, banderas amarillas. Después tenemos las banderas naranjas. Ahí es cuando la cosa empieza a subir, empieza a escalar y a veces como las niñas, las jóvenes, no las ven porque no pareciera que es una violencia tan directa, ¿no? Como la violencia física o la violencia ya psicológica. Entonces aquí es cuando, por ejemplo, cuando se enoja te quita tus pertenencias o las daña. ¿No? Cuando discuten y entonces arroja algo, a lo mejor no te violenta a ti directamente, pero arroja algo, golpea. Cuando te empieza a pedir fotos nudes, se llaman hoy, ¿no? Estas fotos con ropa interior o sin ropa y se enoja si tú decides no dárselas. Cuando te da regalos para obtener algo a cambio y si no, te los quita o te los condiciona. Estas serían, digamos, ya un pasito más arriba, banderas naranjas. Y cuando llegamos a las banderas rojas, hay que también saber identificarlas a tiempo. Cuando empiezas a golpear, a jalonear, quizás a empujar un poco, cuando quiere saber todo el tiempo dónde estás, con quién estás, qué estás haciendo y se enoja si no se lo dices, cuando han tenido amenazas, ¿no? Cuando ya hay amenazas serias, cuando ya hay violencia psicológica y todo el tiempo te está maltratando, te está diciendo cosas muy negativas, cuando quiere tocarte o besarte a la fuerza. ¿No? Esos son ya signos muy alarmantes. Entonces hay que saber identificar desde etapas muy tempranas y mostrarle a las niñas que no es normal, que esas banderas amarillas no son normales, que hay que empezar a buscar ayuda en etapas tempranas. Claro, pero me llama la atención cuando estás en esa edad de primeras experiencias formativas, 15, 16 años, que realmente debes de tener una buena comunicación tanto con tu familia como con las escuelas. Y a veces la propia sociedad, la propia familia, el propio entorno de amigos, somos permisivos y normalizamos ese tipo de amor romántico de telenovela mexicana, que ya ni al caso, pero entonces, ¿cómo aproximarnos a un adolescente mujer y también a un hombre que puede ser víctima o victimario en ambos casos? Así es. Lo cierto es que muchas veces no sabemos cómo. Incluso este estudio, Joely, surge de una experiencia muy triste, muy desafortunada, que dio el origen a la Fundación Nana, que acompaña a Mexicanos Primero en este esfuerzo. La Fundación Nana surge porque hace un año y medio Ana María Jiménez es víctima de feminicidio. Y el tema es que
hubo muchas de estas señales, todas estas banderitas amarillas, naranjas, rojas, aparecieron en su relación y la familia no supo cómo actuar. Y desde luego eso genera en las mismas familias una sensación de mucho desconcierto, de cómo no lo vi, cómo no hice nada. A veces no sabemos qué hacer, tampoco podemos mandarle todo el peso a las familias cuando efectivamente hay cosas que socialmente están muy normalizadas. Y pasa un poco lo mismo en la escuela. Los maestros no siempre tienen las herramientas para saber actuar y para saber detectar. A veces minimizamos, a veces decimos, ay, son noviecillos, ¿no? Noviecillos de la secundaria, no pasa nada. Y a veces de Exacto. plano creencias negativas, ¿no? Si te maltratas porque te quiere. Efectivamente, Joely, creo que ahí mencionas un tema. Le puede pasar a los hombres, por supuesto, también le puede pasar a los hombres, pero las cifras que vemos y que tú decías al principio y otras tantas, esas cifras están muy centradas en mujeres porque las mujeres tienden a ser, o hay una tendencia social, inclusive global, no solo en México, pues que muestran que son las que sufren este tipo de violencia en la pareja. Por ejemplo, te doy otro dato para aportar un poco más a lo que tú decías al principio. El 55% de las mujeres que mueren asesinadas, o sea, más de la mitad de las mujeres que han sido víctimas de un asesinato, es por su pareja o su expareja. Entonces, el tema es gravísimo. Las mujeres no solo, también morimos a veces en la calle Claro. asesinadas, pero morimos asesinadas en los hogares, más de la mitad. Laura, Es brutal. cuando decía que también hay que hablar con los hombres, era precisamente para decirnos como sociedad si es tu hijo, tu papá, tu esposo, tu hermano, el que está cometiendo estos hechos, no es normal. Y también hay que reeducarnos. Entonces, efectivamente, o sea, las mujeres somos en gran mayoría las víctimas de estos tratos, pero también hay que acompañar en el proceso de desnormalizar esas acciones del típico macho mexicano, que ya ni siquiera debería ser un tema a discutir, pero seguimos siendo permisivos como manada, como grupo, como familias. Así es, hay muchas creencias que hay que desmontar y por eso la escuela juega un papel importante. Exacto. Sabemos, yo, la escuela es o debería ser un espacio de socialización y de socialización temprana. Nuestras primeras relaciones sociales son ahí, las primeras amistades son ahí, pero también estas primeras relaciones de noviazgo que a veces nos parecen infantiles, pero que es, digamos, un primer ensayo para las niñas y Claro. para las adolescentes, ¿no? A partir de los 12, 13, 14 años que las niñas están en la secundaria, empieza a ver estas relaciones y a veces nos parecen un juego de niños o un juego de niñas, pero lo cierto es que ahí empiezan los patrones de socialización y ahí es donde la escuela puede entrar a trabajar con Claro. las niñas, a mostrarles lo que es normal y lo que no es, a mostrarles cómo poner unos límites y sobre todo también cuándo tienes que pedir ayuda. Es interesantísimo este tema. Laura Ramírez, directora de Fortalecimiento de Comunidades Educativas en Mexicanos Primero. Se nos acaba el tiempo, pero vamos a buscarte nuevamente para ampliar, para ir a fondo, para hacer la parte que nos corresponde como medio de comunicación. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti, Joely, por el interés en el tema, porque es un tema importantísimo para las mujeres, para garantizar también su derecho a aprender y a quedarse en la escuela. Muchas Así gracias. es. Gracias, Laura. Muy buena noche para ti.